compañeros, mi nombre es Hernán Orozco y hoy les vengo a explicar sobre el lenguaje ensamblador para PICs, microcontroladores PICs. Para hacer este video me estoy basando en el capítulo número 6 del libro que se llama Microcontrolador PIC 1684 Desarrollo de Proyectos. Bueno, empecemos. Lenguaje máquina. El microcontrolador es una máquina y digamos que él solamente entiende por ceros y por uno. Esto es códigos binarios. Por eso los códigos binarios se le llama lenguaje máquina. Es la única manera en la que entiende el microcontrolador. Por eso, un ejemplo, vamos a decirle al controlador que sume 58 al registro de trabajo W. Hay que decirle de esta manera, con puro 0 y 1. Él no entiende otro lenguaje sino ese lenguaje máquina, el lenguaje binario. Si por algún motivo se hace de otra manera, que es hexadecimal, él tampoco va a entender el hexadecimal. Él lo pasa a un sistema binario, un sistema de lenguaje máquina, y ahí sí lo puede comprender. Bueno, eso sí pasa que entender el lenguaje máquina, nosotros como humanos no hablamos con puros ceros y unos. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos hablar de una manera más común. Los ceros y unos podemos entender hasta cierto punto, pero no para llenar la pantalla de ceros y unos. No entenderíamos nunca tantas cosas. Y el microcontrolador sí lo entiende. Para eso existe el lenguaje ensamblador, que es una serie de mnemónicos y símbolos alfanuméricos que son comprensibles, un poco comprensibles para el ser humano, y que a la vez, digamos que indirectamente también son comprensibles por los microcontroladores. Vemos que los mnemónicos y símbolos alfanuméricos son normalmente empiezan por el nombre de la acción que se quiere realizar. En este A sería agregar en inglés. Y esta E en este caso significa decimal y este 58 es algo que nosotros los seres humanos podemos entender. Ese se viene siendo el lenguaje ensamblador. Aclaro que el microcontrolador no entiende al lenguaje ensamblador. Este lenguaje es basado a 0 y 1, como lo dije anteriormente. El microcontrolador solamente entiende 0 y 1. Bueno, vamos a ver. Hay un programa que se encarga de hacer eso, que acabo de decir, de convertir el lenguaje ensamblador a lenguaje máquina. A este software o programa de computadora se le llama programa ensamblador. Vemos aquí un código fuente en lenguaje ensamblador. El código fuente entra al programa y el programa se encarga de convertirlo a 0 y 1 para que el microcontrolador pueda entenderlo. Vemos que el código fuente normalmente cuando es escrito queda con una extensión .asm y cuando el programa ensamblador digamos que lo compila, sale un archivo .ex. Estos son los dos archivos, este es el que entra el código fuente y este es el que sale el código máquina. Para grabar la información, digamos que este ejecutable, el código máquina, se utilizan aparatos grabadores que se conectan desde un PC y se insertan los microcontroladores para grabar, digamos que el programa. El ensamblador más utilizado para los PIC es el MPASM, que tiene un entorno de trabajo llamado MPLAB. Este está distribuido de forma gratuita en la página de Microchip. Bueno, cuando se hace el ensamblado, cuando el programa toma esos códigos mnemónicos y lo convierte en puros ceros y unos, se generan una serie de archivos o de ficheros. Este es el fichero fuente en el que se escriben los mnemónicos. Luego se pasa al programa ensamblador, del cual salen 4 tipos de ficheros. Hay un fichero ejecutable, el EX, del que hablamos en la diapositiva anterior. Está un fichero de errores, que es el fichero en el cual se guardan todos los errores de la compilación, y un fichero lectable que se encarga de tener ahí todo lo que son código fuente, errores, etc. Es posible que también se
se ven otros ficheros. Bueno, código fuente. Vamos a ver la manera de programar en este tipo de código. No es algo, para mí que soy estudiante de ingeniería de sistemas, no es algo normal, porque normalmente nosotros utilizamos un lenguaje de alto nivel. Y este lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador, es un lenguaje de muy bajo nivel porque hay que estar casi que hablando como las máquinas. Entonces vamos a ver una manera de escribir el código fuente que es de la siguiente forma. Bueno, esta tabla representa aquí parte del código. Estos son los tipos, digamos que cómo se divide el código. El código se divide primero por etiquetas. Las etiquetas, yo comparándolo con un lenguaje de programación normal, serían como las funciones. Ellas son alfanuméricas, inician en letras, pueden ir seguidas de números o letras y guiones bajos. Un ejemplo es principal, empieza por letra y el guión bajo tiene números. Nunca pueden empezar por algo que no sea igual a una letra. Pero ¿cuál es el objetivo de estas etiquetas? El objetivo de las etiquetas es identificar cosas que no me toque volver a hacer lo mismo y que pueda en otra parte del código copiar, digamos que utilizar eso que ya copié antes. Entonces vamos a ver un ejemplo. Principal, -2 es una etiqueta y estos 3 puntos significan códigos de programa, ya que buscarán direcciones, asignarán lugares, etc. ¿Ves? Cuando yo le doy go to principal, siendo principal una dirección, ya yo no tengo que volver a escribir la dirección. Esto me ayuda a ahorrar código. ¿Ya? ¿Ves? No tengo que volver a escribir la dirección, sino que la tengo guardada en la etiqueta principal -2. Es muy importante que estas etiquetas sean predictivas. ¿Cómo así? Que digan en realidad a lo que se están refiriendo. Bueno, pasemos al código de operación. Vamos por la segunda columna. El código de operación en realidad son palabras reservadas, alfanuméricas y que luego son traducidos a un lenguaje máquina. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de sleep. Sleep es alfanumérico, pero luego es pasado a un código de lenguaje máquina que va a entender el microcontrolador. Y en realidad estos son los códigos, las operaciones que se pueden realizar. Sleep, hay otras operaciones que más adelante vamos a explicar, que son operaciones de carga y otras cosas que se pueden hacer con el microcontrolador. Bueno, operandos y datos. Toda operación debe tener operandos y o datos. Para este caso, los datos pueden ser números, pero también pueden ser etiquetas, ¿ya? Y pueden ser más de uno siempre y cuando se vayan separando por código. Un ejemplo, tenemos aquí move WF por B. Aquí el move WF sería la operación y el por B sería el operando. Es decir, esta operación se va a hacer con tiempo operando. Bueno, la última parte de la columna de código son los comentarios. Los comentarios no tienen un formato que debe seguir ni nada, pero deben iniciar siempre con un punto y coma. Siempre que el programa vea un punto y coma, esto no va a ser tomado como un código, sino como un comentario, es decir, no se va a tener en cuenta al momento de compilar. ¿Para qué se utilizan los comentarios? Normalmente es para ayudar a documentar el programa, para que otra persona cuando lo vea, si quiere entienda qué es lo que tú estás haciendo o cuál es el objetivo de algunas instrucciones que estás colocando. Un ejemplo, un comentario, punto y coma, escribir lo que tú quieras. Bueno, ahora vamos a entender un poco más esto del código fuente como un ejemplo. Aquí vemos un código fuente, el cual saqué del libro del cual me estoy guiando. Y tenemos aquí un punto y coma. Todo lo que tenga punto y coma al comienzo es un comentario. Aunque no se siga el orden, digamos que el comentario está en la última columna, no quiere decir que no lo puedo utilizar en la primera. Digamos que esta es la primera columna. En la primera columna siempre van a ir estas que son las etiquetas que expliqué anteriormente. Aquí hay una etiqueta de inicio que tiene estos códigos y hay una etiqueta principal que tiene estos códigos. Entonces, la que sigue son las operaciones. Veamos que aquí están operaciones, una operación que se llama PNCR, CLR,
W. Luego siguen los operandos. Vemos aquí varios operandos, algunos individuales, otros que están separados por coma porque son más de uno. Y por último vemos la columna de los comentarios. Así se debe realizar un código fuente. Pero digamos que el código fuente es libre, uno verá cómo escribe después que funciona. De todas maneras, hay unas normas que se tienen ya entre los programadores para poder comprender de una mejor manera el código. Estas normas no son obligatorias, pero se recomiendan pues, para que tu código pueda ser comprendido por los demás. Algunas de estas reglas son que hay que respetar la designación de los registros PIC16F84.I. Este registro .I en realidad lo que tiene es un registro que tiene dentro del microcontrolador en el cual tienen, digamos que las variables reservadas. Respetar las columnas de lo que acabé de decir en la diapositiva anterior, que primero van las etiquetas, luego las operaciones, luego operando, luego los comentarios. Numerar las filas. Normalmente los programas, ahora en los entornos de trabajo, ellos solo automáticamente numeran las filas de código, las líneas de código. Pero si no lo tiene, entonces es importante numerarla para que tú sepas cuando ya haya un error, saber en cuál línea es que tiene el error. Los espacios solo dan forma al texto, digamos que no afectan en la programación, solamente se trata de ponerlo, de hacerlo bonito, de mirar bien tú las columnas y eso. Bueno, las instrucciones se pueden escribir en mayúsculas, pero se deben escribir en minúsculas, según las normas. Y las etiquetas, como dije anteriormente, deben tener una, digamos que, deben tener una lógica y ayudar a comprender el código, al código fuente. Bueno, vamos a ver de qué manera se definen constantes numéricas y alfanuméricas. Ya saben que una constante ya es un valor definido, un valor que existe, pero existen varios tipos de constantes. La primera que puede ser decimales. Cuando se va a definir un decimal, se puede definir de tres maneras. La primera es colocar una D mayúscula, un signo de pronombre, la cantidad y finaliza con otra comilla. Con una comilla simple. Vemos un ejemplo de esto. Esta es cualquier operación decimal, comilla simple, la cantidad y la comilla simple. Ahí estoy definiendo el número 109. Para escribir el número 109 debo definirla de alguna de estas tres maneras. La primera manera es D mayúscula, paréntesis que digo, guión, comilla simple, número, la cantidad y la otra comilla siempre al finalizar. La otra manera es con la D minúscula, igualitico, pero con D minúscula, y la otra es colocando un punto y luego la cantidad. Digamos que la más utilizada es esta, que tiene un punto, o sea, es la más fácil poner un punto y luego la cantidad sin necesidad de comilla simple. La manera de definir un hexadecimal. Esto es muy utilizado. Entonces hay 5 maneras de definir un hexadecimal. La primera es con una H mayúscula, muy parecido a esta de los decimales, pero con H. La segunda es igual, pero con H minúscula. La tercera es definir un cero, un por y la cantidad, sin ninguna comilla. También se puede definir la cantidad seguida de la letra mayúscula H o la letra minúscula H. Esa es una manera de definir un hexadecimal. Un octal, base 8, sería de la misma manera que el decimal, una O mayúscula, comilla simple, cantidad, comilla simple, y la O minúscula de igual manera. Un binario solamente se puede definir de dos maneras. B mayúscula, comilla simple, cantidad, termina en comilla, igual con la B minúscula. ASCII, cuando hablamos de esto ya son caracteres, se puede definir de la siguiente manera. La A mayúscula, una comilla simple, el carácter que voy a definir y otra comilla simple. Digamos que sería la A mayúscula y el carácter entre comillas simple.
también se puede hacer con la minúscula y el carácter entre comillas simple. O colocar simplemente el carácter entre comillas simples. También se puede. Hay un string, cuando llamamos sus caracteres, solamente uno, ya digamos un string, una cadena de caracteres, se definiría simplemente colocando doble comilla, es decir, comillas, los caracteres que se desean colocar. Digamos que son las constantes numéricas y alfanuméricas que se pueden utilizar. Repertorio de instrucciones del PIC 16F84. Como lo dije en exposiciones pasadas, el PIC 16F84 tiene 35 instrucciones, puesto que es una arquitectura de SIG, ¿ya? Entonces, tenemos varios tipos de instrucciones. Tenemos instrucciones de carga, instrucciones aritméticas, lógicas, de bit, de salto, de subrutinas e instrucciones especiales. Hoy yo me voy a encargar de explicar las instrucciones de carga. Mi compañero que va a continuar esta exposición pues explicará las otras instrucciones que siguen y que se encuentran en la bibliografía. Todas las instrucciones son ejecutadas en 4 ciclos de reloj, que en realidad es un ciclo máquina, a excepción de las instrucciones de salto. Las instrucciones de salto necesitan 8 ciclos, es decir, 2 ciclos máquina. Todas las instrucciones son octogonales, es decir, que pueden usar cualquier operando, y las instrucciones son de 14 bits y los datos son de 8 bits para el PIC 16F84. Empecemos con las instrucciones de carga, que son las únicas instrucciones que voy a explicar en este video. Vamos a ver esta tablita, digamos que se va a descomponer en diapositivas que van a pasar a continuación. Estos son los mnemónicos, es decir, la manera en cómo se representa la instrucción. Esta es una descripción y este es el código de operación, ya digamos que hablando de 0 y 1, y las banderas afectadas, los flags afectados dependiendo cada una de las instrucciones, porque son 5 instrucciones de carga, cada una se utiliza con un objetivo. Ok, antes de explicar cómo funcionan las instrucciones de carga, es bueno que entendamos una nomenclatura utilizada para comprender estas mismas instrucciones. Esta es la nomenclatura que con paréntesis y flechas. Por ejemplo, vamos a ver esto. Quiere decir, la primera, que el contenido del registro W se transfiere al contenido del registro del por B, el contenido del por B. Aquí, el contenido de la posición de memoria 2DH se transfiere al registro de trabajo W. Acá vemos que no hay paréntesis, por lo tanto, este 2DH se transfiere al contenido del registro de trabajo W. Bueno, sabemos que existen las instrucciones de carga CLRW, CLRF, MOV LWK, MOV F,D y MOV WFF. Vamos a ver cada una de esas para qué sirve. Con esta pequeña tabla pretendo explicar 3 de esas operaciones y luego viene otra tabla. Miren cómo se lee la tabla. Esta es la instrucción del registro fuente, el registro destino, el flag que se afecta a la operación, la explicación y un pequeño ejemplo. Entonces tenemos la primera operación que es CLRW. Acá digamos que un registro fuente de 0, en realidad la operación no tiene un registro fuente, sino que carga a un registro destino que sí es fijo, que es W, por eso se llama CLRW, lo carga como un 0. CLR, digamos, en programación siempre se ha utilizado para borrar, para limpiar. Entonces, esta operación lo que haría es que borrar el contenido de lo que tenga W y llenarlo con 0. Con esto, con 0. Aquí en esta operación se afecta el flag Z, ya que se convierte a 1. Tenga lo que tenga, se afecta y se convierte a 1. Vemos un pequeño ejemplo en la parte derecha. Vamos a ver acá el pequeño ejemplo. Veamos la función CLRW 0 a CLRW. Apenas yo lo coloco, esta digamos que es la manera de interpretarlo. 0 se transfiere al registro de trabajo W. Mientras antes
de yo hacer la inclusión, W1 se sabe que valía y Z no se sabe que valía, después W va a tener un contenido de 0 y Z va a ser de valor 1. Esa es la inclusión CLR-W1. La inclusión que sigue, digamos que es prácticamente lo mismo, pero ya no hay para un registro W, sino para cualquier registro, para un registro F. Entonces tenemos CLR-F y luego una F, siendo la F el destino, digamos que el registro que se va a afectar. La F es el registro, esta F que se coloca aquí, es el registro que se va a afectar. ¿Cómo se afecta el registro? Se le coloca 0 a su contenido, igual que el pasado, porque ya no es registro W, sino un registro F. Y también se afecta el flag Z y se convierte a 1. Vamos a ver un pequeño ejemplo de inclusión. Tenemos la inclusión CLR, flag rate, siendo flag rate el F del cual hablamos aquí. Entonces, 0 se asigna a flag rate. Antes de la inclusión, flag rate no se sabe que tenía, Z tampoco se sabe, pero después de la inclusión estamos seguros que el flag rate va a valer 0 y que la Z va a ser igual a 1. Bueno, acá tenemos otra inclusión. Esta inclusión es MOBLWK. Entonces, siendo K una constante, K una constante puede ser decimal, hexadecimal, binario, esa que explicamos en las diapositivas anteriores, pero ¿qué es lo que hace? Que el registro W se carga con la constante que tú le asignas. Digamos que es una asignación de constante para el registro W, así. Pero ninguno de los flags se afecta en esta operación y veamos un pequeño ejemplo. Vemos que MOBLW 0 por 5A. ¿Qué significa 0 por? Que es un decimal, un hexadecimal. Un hexadecimal. El hexadecimal 5AH se transfiere al registro de trabajo W. Antes de ejecutar la inclusión de W no sé qué tenía, pero después voy a estar seguro que W va a contener un 5A en hexadecimal. Acá tenemos otra instrucción, digamos que es un poquito más compleja. La voy a explicar solamente esta instrucción en una tabla, porque digamos que tiene una serie de opciones que vamos a ver muy interesantes. Se llama move F, D. Bueno, en realidad lo que hace esta función es que afecta al registro F dependiendo al valor que hay en D. Vamos a explicarlo con un ejemplo para que se nos haga más fácil. Esta D puede ser 0 o puede ser 1. Cuando la D es 0, se afecta el flag Z de registro de estatus y se coloca con un valor de 1. Entonces vamos a ver en este caso, en este ejemplo, en el cual la D es 0 y la F es por A. Entonces, como es 0, además de que Z se ponga igual a 1, lo que hay en el por A se pasa al registro de trabajo W. Nada más porque el D es 0. ¿Ya? Es decir, que el destino viene siendo W. El fuente viene siendo por A en este caso. Entonces vamos a ver en el ejemplo, por A tiene un valor de 0x1A. Luego, cuando se termina, cuando se hace la operación, W, que no se sabía que tenía, tiene ahora un registro de 0x1A, es decir, que lo que estaba en el registro fuente se pasó para el registro W y Z quedó valiendo 0. Z queda valiendo 0. Este es un lista de error. Z queda valiendo 0. Acá, este es otro ejemplo. Veamos que ahora aquí el F es FLS y el D viene siendo 1. Cuando es 1, el mismo registro fuente es el mismo registro destino. Es decir, que FLS se va a cargar con lo que tiene FLS. Pero el Z, el registro Z, el flag del registro de estatus, va a cambiar a 1. Acá queda el 0 y acá cambia a 1. Y el mismo contenido que está en FLS se coloca sobre el mismo. Yo creo que la idea de esta operación
es que el registro se afecte a uno, porque en realidad es lo único que se afecta al momento de realizarlo. Bueno, y la última instrucción de carga es MOVWF, un registro F. ¿Qué es lo que hace? El contenido que está en F se carga en W, siendo F cualquier registro. Ningún flag, ninguna bandera se afecta. Y veamos un pequeño ejemplo. Y vemos que se ejecuta la instrucción antes por B, no se sabe qué tenía. Pero luego W tiene un valor de 0 por 4F. Después de que se ejecuta la instrucción, el puerto B, que no se sabía qué valía, ahora va a valer el valor que tenía el registro W. Para eso es que se utiliza. ¿Ya? Digamos que el contenido de W se carga en E. Bueno, hasta aquí llega mi exposición y el compañero les explicará las otras instrucciones que digamos que hay que comprender para este capítulo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mario Vázquez y yo le vengo a hablar sobre instrucciones de bit del microcontrolador PIC16F84. Pues el juego de instrucciones de un microcontrolador o un microprocesador es el conjunto de entradas binarias que producen acciones definidas durante el ciclo de la instrucción. Un juego de instrucciones es para el microcontrolador lo mismo que una tabla de verdad lo es para una puerta lógica. Por supuesto que las acciones que realiza el microcontrolador con cada instrucción son más complejas que las que realizan los dispositivos y puertas antes mencionados. Una instrucción es un patrón de dígitos binarios el cual debe estar a disposición del microcontrolador en tiempo y forma que éste lo requiera. O sea que siempre se debe estar presente y estar dispuesto al llamado del microcontrolador. Las instrucciones de los microcontroladores PIC cumplen con las siguientes condiciones. Una de ellas es juego de instrucciones reducido. Por ejemplo, solo existen 35 instrucciones en el PIC16F84. Sencillas y rápidas. La mayoría se ejecutan en un ciclo de instrucción y solo las de salto precisan 2 ciclos. El ciclo de instrucción consta de 4 ciclos del reloj principal. De esta manera, un dispositivo con un cristal de quartz de 20 MHz realiza 5 millones de instrucciones por segundo. Ortogonalidad. La ubicación de los operandos que maneja es muy flexible. Cualquier objeto del procesador puede actuar como origen o como destino. Formato uniforme de las instrucciones. Todas las instrucciones tienen una longitud fija de bit. Esta característica significa un notable ahorro de la memoria de programa y una facilidad en la construcción de compiladores. 3. Formato uniforme de datos. Pues antes de hablar de las instrucciones, primero tenemos que tener en cuenta el esquema en la realización de un programa o en el momento de programar dicho microcontrolador. Pues en esta parte tenemos la cabecera con la directiva list. Le damos, por decir, el nombre o el tipo de microcontrolador que vamos a usar, la definición de las constantes y los comentarios, y en este bloque se realiza el programa. La primera instrucción que tenemos es BCF, cuya acción es poner a 0 los bits del registro F. La sintaxis BCF FB. Funcionamiento: bit clear F, cabezas decimales 1B FF. Los bits se encuentran de esta forma. La operación es FDB igual a 0, cuya descripción es que en esta interrupción pone a 0 un bit que hayamos elegido de un registro determinado. No debemos olvidar que en la numeración de los bits también se tiene en cuenta el 0.
Si tratamos con un registro especial, podemos poner el nombre del bit correspondiente. Pero aquí hay que aclarar es que bien empiezan desde la posición 0 hasta la posición 7, como 0 como el del menor valor y 7 como el de mayor valor. Registro estatus: no modificar ningún bit de estado. Ejemplo: BCF porta de RA4. Esto quiere decir que pone a 0 el bit RA4 del registro porta. O sea, pone a 0 el bit 4 del registro porta. Y en caso tal de que no tengamos el nombre del registro, sino una mala posición, también nos coloca la posición en 0. Por decir, si en el porta tenemos como valor inicial 8.1, después de aplicar el ejemplo anterior, porta A, notemos que en la posición 4 está 0. Quiere decir que en la posición 4, al ejecutar esta instrucción, nos convierte 1 en 0. Mientras que por otro lado, la instrucción BSF pone a 1 el bit B del registro F. Sintaxis BSF FB. Funcionamiento bitset F. O sea, si mal lo notamos de esta forma, en bit de esta forma, la operación FB igual a 1. La anterior era F igual a 0. Esta instrucción pone a 1 un bit que hayamos elegido de un registro determinado. Igual que el anterior, no modificar ningún bit de estado. Ejemplo: BCF porta RA. Quiere decir, pone a 1 el bit RA0 del registro porta. Y en este caso, BCF porta A0 igual, si no conocemos el nombre del bit. Pues decir, si en el porta A tenemos como valor inicial 8.0, después de aplicar el ejemplo anterior, como vemos que en la posición 0 es la que vamos a aplicarle la instrucción BCF, entonces vemos que la posición 0 es la que cambia por 1. Esta instrucción que es común es la instrucción goto. Pues ya que esta instrucción, cuya función es salto incondicional acá, sintaxis goto K, funcionamiento goto address label. O sea, decimal lo vemos así y en el bit se encuentra de esta forma. Operación salto acá, descripción. Esta instrucción ejecuta un salto del programa a la dirección K. El parámetro K puede ser el valor numérico o cualquiera. Pues aquí en casi todos los programas se usa la instrucción de salto incondicional, que produce un salto a la dirección del programa indicada por K, como ya hemos dicho anteriormente. Pues vemos un ejemplo: instrucción 1 goto abajo, y como vemos que abajo se hace referencia a la instrucción 6, ella de la instrucción 1, como le dimos ir abajo, y automáticamente se pasa a 6 sin pasar por la instrucción 3, 4 y 5. Lo dicho aquí, primero se ejecuta la instrucción 1, después goto y continúa con la instrucción 6, saltándose las instrucciones 3, 4 y 5, como habíamos dicho anteriormente. Pues aquí vemos la configuración de la línea de los puertos. Pues nosotros al conectar por primera vez el PIC 16F84, el bit RP0 del registro de estatus se carga automáticamente con 0, con lo que permite el acceso a las posiciones del banco 0 de la memoria de datos. Para configurar las líneas de los puertos hay que acceder a los registros tris A y tris B que se hallan en el banco 1 y cargar en ellos los valores adecuados. Por ello, previamente hay que acceder al banco 1 poniendo a 1 el bit RP0 del registro estatus. Una vez configurados los puertos, habrá que volver a poner a 0 el bit RP0 del registro estatus para poder leer la información introducida por las líneas que funcionan como entradas, o para poder enviar al exterior
los bits colocando sobre las líneas de salida, cuyos valores se hallan en posición 5 y 6 del banco 0, que son las direcciones del puerto A y puerto B respectivamente. Escribimos un esquema de un programa simple. Pasemos a las directivas. Pues para poder ensamblar un programa, automáticamente el ensamblador necesita información en forma de directivas, que son comandos insertados en el programa que controla el proceso de ensamblado. Pues una directiva del ensamblador no es una instrucción por sí misma, pero muchas veces facilita la labor de la programación. Pues a continuación señalaremos algunas directivas y funciones específicas en la hora de programar el microcontrolador. La directiva en concreto, esta debe situarse al final para indicar al ensamblador que el programa ha finalizado. Esta siempre debe estar presente aunque el flujo de nuestro programa acabe en el bucle. Aquí vemos la sintaxis: inicio, BCF, status. Pues esta instrucción es que comienza el programa o ejecutable, y aquí es donde finaliza el programa o el bucle. Pues la directiva EC permite al programador igualar nombres personalizados a datos o direcciones, pues los nombres utilizados se refieren generalmente a las direcciones de dispositivos, datos numéricos, direcciones de comienzo, direcciones fijas, posiciones de bit, etc. Un nombre es más descriptivo que una simple dirección, eso está más que obvio, y la tarea de programar se hará mucho más sencilla. También podemos asignar un nombre a una instrucción que repitamos varias veces a lo largo del algoritmo, de manera que sea mucho más sencilla la programación. A estos nombres que asignamos mediante esta directiva se le denominan constantes, ya que el registro al que apunta no variará durante el programa. Pues este nombre proviene de la palabra equals, que es, como ya hemos dicho, equivale a igual. Su instrucción es label igual a expresión, o sea, parte que está aquí equivale a la expresión que se encuentra aquí. Tenemos un ejemplo: variable 10 equivale a 12, el dato equivale a 22, el port A equivale a 5. Pues esta instrucción equivale a esto, y así en el momento en el programa, en el momento de llamar, por decir, de tener este valor o asignárselo a alguien, se lo damos mediante esta variable. ORG. Esta directiva dice al ensamblador a partir de qué posición de memoria del programa se sitúan las siguientes instrucciones: rutinas de comienzo, subrutina de interrupción, y otros programas deben comenzar en locaciones de memorias fijados por la estructura del microcontrolador. Pues recordemos que el 16F84 solo tiene 1024 posiciones de memoria flash para código. Pues la directiva ORG hace al compilador colocar el código que le sigue en una nueva dirección de memoria. Pues la salida del compilador no solo coloca los códigos de operación, sino que también las direcciones de cada instrucción del programa. Pues usualmente se lo utiliza para reset, programas de servicio de interrupción, programa principal o subrutina. Pues si las instrucciones de un programa comienzan a escribirse sin indicar el ORG, el ensamblador toma por defecto ORG 0.0. Aquí tenemos el programa comienza en la dirección 0 y va a inicio. Ya habíamos hecho referencia a esta directiva. Salta a la dirección 5 para sobrepasar ORG 0.05. El vector de interrupción situado a la posición
4 de inicio. Directiva config. El ensamblador tiene una característica que permite especificar en el propio fichero fuente las selecciones de los bits de configuración. De esta forma, pues se asegura que al programar el dispositivo también se programe la configuración de acuerdo a los requisitos de la aplicación, pues evitando la programación equívoca de la configuración y por tanto que el dispositivo no funcione correctamente. Pues esta característica consiste en el uso de la directiva config. Directiva list. Este comando sirve para que el compilador tenga en cuenta sobre qué procesador se está trabajando. Este comando debe estar en todo proyecto situado debajo del include, como el siguiente sintaxis. Lo vemos aquí presente. Directiva include. Pues esta directiva indica qué archivos deberán tomarse en cuenta a la hora de compilar el código. Normalmente se utiliza para incluir el archivo de PIC que el ensamblador tiene entre sus archivos, con el cual el compilador será capaz de reconocer todos los registros especiales y sus bits, pues su uso nos recordará al include del lenguaje C. Esta línea debe colocarse al principio y tiene la siguiente sintaxis, como las vemos aquí presente. Pues en ciertas ocasiones, gran cantidad de errores son debidos al que el nombre del archivo puesto entre comillas no se escribe correctamente. Pues también permite incluir otros programas, por ejemplo, include display ACM. Esto le dice al compilador que incluya el código que se encuentra en el archivo display ACM como si fuese parte del código de programa. Esto es muy útil para reutilizar códigos realizados con anterioridad. Pues podemos decir que si utilizamos MPLAT, un programa que hablaremos más adelante en el próximo capítulo, un entorno de desarrollo que proporciona gratuitamente Microchip, dispondremos de los archivos con extensiones INC para cada uno de los bits desarrollados hasta la aparición de la versión de MPLAT que utilizaremos. En estos casos, los archivos se definen todos los registros, así como otros elementos de acuerdo al microcontrolador que estemos utilizando. Por eso es muy importante incluir el nombre del microcontrolador que estemos utilizando. Pues a continuación le vamos a mostrar una tabla donde se encuentra resumido las directivas y su significado. DT define la tabla. End fin del programa. EC definición de constante. Ejemplo, porta EC H05. Include permite incluir ficheros con definiciones o subrutinas. Ejemplo, include P16F84 A.inc. ORG origen de los datos del programa. Define la etiqueta que sustituye el texto. Ejemplo, define entrada porta 1. List listado de opciones de ensamblador. Ejemplo, list de P igual a 16F84. Bueno, esto es todo lo procedente del capítulo 6. Muchas gracias por su atención y esperemos vernos en la próxima participación. Gracias.